Ujú. ¿Presentas tú, Eugenia? Bueno, ¿A qué dice? Ahorita te digo cuando esté ya compartiendo. De todas maneras, hacemos como un poquito de tiempo porque en lo que se comparto de conectan. la liga Ajá. y tú, Eugenia. Ok, entonces, déjenme. eh, si alguien anda por ahí, estamos compartiendo la liga. Ahorita en un momentito comenzamos. Mm, bueno, estamos en vivo ya. Sí, Ujú. A ver. Ah, sí, aquí aparecemos. Nos están viendo 4 personas, incluyéndome a mí, seguro. Tú eres la cuarta. Yo soy la cuarta. Bueno, bienvenidos, buenas noches, bienvenidas. sí, estamos compartiendo en las redes para que se conecten más seres por acá. Ok, Ahí vamos, ahí vamos. Ya casi vamos a empezar. Y listo. si estás por ahí y quieres hacer algún comentario, pregunta, ahora es el momento de hacerlo. Sí, aprovecha que estamos aquí en vivo porque no siempre estamos en vivo. Exacto. Ok, bueno, ¿Listo? Listo, yo creo que podemos comenzar formalmente. Ok. Bueno, pues buenas noches. Es un placer estar nuevamente con ustedes aquí en Restaurando al Ser, donde te acompañamos desde la parte más oscura y temerosa de tu mente hasta la luz eh, de amor incondicional de tu corazón. Y aquí con nosotros encontrarás técnicas y herramientas para que tú lleves una vida pues en armonía, más feliz y encuentres otro sentido a lo que te sucede. Am, Uno de nuestros objetivos es cambiar
la forma de ver la vida y la percepción que tienes de lo que sucede en tu cuerpo, porque pues obviamente aquí estudiamos y hablamos mucho sobre las 5 leyes biológicas. Y una de las cosas muy importantes que nos explica las 5 leyes biológicas es cómo es que puede cambiar nuestro comportamiento, nuestra forma de actuar, de pensar, cuando tenemos conflictos que no resolver. Y a esto el doctor Hammer, ya lo hemos dicho, le llamó constelaciones cerebrales. Hemos estado repasando en nuestros programas pasados algunas de las constelaciones cerebrales más importantes y hoy nos toca revisar la constelación que se llama agresiva, ¿no? En esta constelación, pues hace que una persona que puede ser eh, tranquila, pasiva, pues se vuelva violenta y muy, muy, muy violenta. Eh, y pues aquí vamos a ir explicando poco a poco cómo es que esta persona que estaba tranquila se volvió agresiva y violenta, tan violenta que puede ser hasta llegar hasta cosas tan graves como matar a una persona. Ujú. Entonces, vean ustedes por qué es tan importante conocer esto. Habíamos hablado que para que se dé o una persona entre en una de estas constelaciones cerebrales, tiene que vivir 2 conflictos y que cada uno de estos conflictos impacte un lado de su cerebro, el lado derecho y el lado izquierdo. Habíamos hablado también, es bueno recordarlo, por eso lo estoy repitiendo, que es importante saber la lateralidad que tenemos, es decir, si somos diestros o zurdos biológicos o cerebrales, como le llamamos. Y también comentamos cómo saber, ¿no? Es si tú aplaudes así o aplaudes así. Si tú aplaudes así, la mano diestra sobre la izquierda es la que a la que golpea, eres diestro. Y si aplaudes al revés, eres zurdo. Y dependiendo de esto, se va a mover nuestra balanza hormonal en nuestro cuerpo. Y bueno, no sé, Diana, si quieres hablarnos sobre la constelación agresiva, em, que está impactando principalmente en 2 partes, que es curvatura menor del estómago y la mucosa rectal. Así es. Entonces, bueno, como tú bien señalas, recordemos, las constelaciones es cuando tenemos dos conflictos activos, ¿sí? En ambos hemisferios cerebrales, en el derecho y en el izquierdo, ¿no? Entonces, a todos nos ha sucedido que en algún momento pierdes el control de la agresión, o sea, porque la constelación agresiva no es que te irrites o te enojes, es que pierdes el control de la agresión. Ujú, ¿Sí? Y entonces te puedes volver más agresivo, incluso violento. ¿Sí? Entonces, cuando tienes un foco activo, ya sea en la mucosa rectal o en la curvatura menor del estómago, estás enojado, estás irritado, ¿no? Hay rencor, no te ubicas, ¿no? Le llaman rencor en el territorio, ¿no? O no tener tu lugar en el territorio, ¿no? No saber cuál es tu lugar en el territorio, ¿no? Entonces, pero de repente cuando se te juntan esas dos cosas, ¿sí? Es cuando entras en constelación agresiva y entonces se incrementa la respuesta agresiva, ¿no? Y es cuando en psicología, en psicoanálisis, se le denomina precisamente cuando hay una falta en el control de la agresión, una falla en el control de la agresión, que de hecho se considera un síntoma psicótico, ¿no? O de los trastornos graves de personalidad, ¿sí?
Entonces, bueno, vamos a ver las conductas, ¿no? Las conductas sintomáticas de la constelación agresiva y, bueno, vamos a ir ahondando en cada una de ellas, ¿no? Entonces, Ujú, bueno, un comportamiento agresivo en general, como tener ataques de rabia, ser confrontativo, tender a discutir por todo. ¿Conocen personas así? Algunas, así Algunas, poquito. ¿no? Ser desafiante, disruptivo, rebelde, subversivo, revolucionario. Ujú. Que te atrae la violencia y por formas culturales y contenidos relacionados con la guerra, la lucha, el combate. Ujú. Esto es interesante porque aquí tenemos una función importante de las personas que se la pasan en videojuegos relacionados con estos temas, ¿sí? ujú, Y películas de guerra y bueno. Hoy en general, tanto en las películas como en los programas de televisión hay mucha violencia explícita, ¿no? Que bueno, a mí en lo particular no me gusta, me resulta bastante perturbadora cuando la veo, ¿no? Sin Ujú, embargo, sí me doy cuenta que hay gente que está encantada viendo ese tipo de escenas, ¿no? Hombres particularmente, ¿no? ujú, Entonces, bueno, se vuelven rudos, ¿no? Tienen una rudeza física y mental, son temerarios, ¿no? Esto, y cuando se sale de la constelación agresiva, se siente paz interior. Ujú. Es decir, cuando se desactiva uno de los focos, ¿sí? ujú, Y bueno, aquí depende de la balanza, ¿sí? Cuando se balancea hacia la derecha, que es la parte, habíamos dicho, introspectiva, depresiva, puede llegar a autolesionarse. Ujú. O cuando se balancea hacia la izquierda, que es la parte extrovertida maníaca, puede llegar a agredir a otros, ¿sí? Y bueno, aquí la ponen también como la constelación de la denominada vigorexia y anorexia, porque hay efectivamente mucho enojo contenido, ¿sí? Y entonces hay un exceso también de ejercicio, ¿no? De estas personas que hacen ejercicio compulsivamente, ¿no? ujú, ujú. Y otra vez es atraído por deportes extremos y competitivos. Ujú. Ok, entonces esos son de grosso modo los rasgos conductuales de la constelación agresiva, ¿no? Entonces, pero bueno, vamos con qué quiere decir, ¿no? Porque decíamos que la curvatura menor del estómago, ¿no? Tiene que ver con sentir que debo someterme injustamente en mi territorio o dominio, ¿no? Entonces, ¿por qué debo de someterme injustamente a algún miembro de la familia, algún colega del mismo rango en el trabajo o a un subalterno o empleado, ¿no? O sentir que me están llevando la contra, ¿sí? Esta, es que ahorita que la estoy leyendo, esto, bueno, para aquellos que tuvimos pues, la experiencia de tener varios hermanos, ¿no? Y de convivir todos en el mismo territorio durante la infancia y la adolescencia. Híjole, los pleitos entre hermanas, en mi caso, ¿no? Tienen que ver con esto. ¿Sí? ujú, Porque es la invasión del territorio, cuál es mi lugar, cuál es mi espacio dentro de una misma habitación. Bueno, en mi caso, por ejemplo, que pues éramos 5 hijos y pues no había una habitación para cada hijo, ¿verdad? Había que compartir el espacio. ujú, Entonces, esto, la pelea por el espacio, ¿sí? El sentirse tratado injustamente, ¿no?
híjole, o sea, es que ahorita me acordé de varios ejemplos, ¿no? De pleitos con mis hermanas que tienen que ver con eso, donde además la que entraba en constelación agresiva era yo, ¿no? Porque como yo era la que estaba siendo abusada, entonces yo era la que explotaba. Esto. Pero bueno, eso también suele ser muy característico en el espacio de trabajo, ¿no? Cuando te encuentras con compañeros de trabajo, con jefes que abusan de ti, ¿sí? Esto, que te dejan más trabajo del que puedes realizar, ¿no? Cuando tu trabajo, para que tú puedas realizar tu trabajo, depende de que alguien más entregue, ¿no? Y ese otro, pues, no entrega en tiempo y forma, ¿no? Ujú. Esto, o, ok, o me están llevando la contra, ¿no? Que eso también sucede mucho a los papás, ¿no? Cuando los hijos desafían a los papás, ¿no? Tienen la capacidad de desafiar a los papás, porque además aquí es interesante, ¿no? Porque yo leo esta parte de ser desafiante, disruptivo, rebelde, subversivo, revolucionario. Pues yo no seré a lo mejor disruptiva, pero desafiante sí soy. Sí. Ujú. ¿Por qué? Ante el sentimiento de injusticia. ¿Sí? Ante el sentimiento de estoy siendo forzada a hacer algo que va en contra de mi voluntad. ¿Sí? Eso a mí en lo particular, me hace entrar en esta constelación. ¿Sí? Y que creo yo que también tiene, aunque se le considera o se le puede denominar cuando hay una pérdida en el control de la agresión, ¿sí? Cuando es algo muy intenso y que puede ser considerado como un síntoma psicótico, ¿no? Pero en realidad el ser desafiante, otra vez, decimos que estas son respuestas adaptativas, ¿sí? O sea, están al servicio de la adaptación. Entonces, ¿qué es lo que este tipo de respuesta nos ofrece? O sea, ¿cuál es el servicio de este tipo de conductas? ¿Sí me explico? O sea, ¿para qué sirve la agresión? Ese es a lo que voy, ¿no? Mm. Entonces, salvo me parece el ataque de rabia, donde ahí podemos identificar claramente una o describirlo, el ataque de rabia como una pérdida de control efectivamente sobre el impulso agresivo, ¿sí? Pero ser confrontativo y tender a discutir por todo, bueno, a ver, o sea, ser confrontativo es como cuestionar cosas, ¿sí? Eso, ¿por qué será? ¿No? O sea, es, si yo está relacionado con una situación donde estoy siendo sometido, ¿sí? Donde no encuentro mi lugar, pues ser confrontativo no necesariamente es malo, ¿no? Es un intento de encontrar mi lugar, un intento de no ser abusado, ¿no? ¿Qué es lo que a mí me parece que la agresión, el impulso agresivo ha sido muy señalado y muy condenado y no entendemos su función, para qué sirve, ¿sí? Y la agresión bien utilizada, ¿sí? Sirve para defenderte de los abusos, ¿no? Es más, cuando sientes enojo, es como una señal de, oye, a ver, cuidado, aquí, ¿sí? Están abusando de ti o hay alguna situación de injusticia donde no estás siendo reconocido, donde no se te está dando tu lugar. ¿Sí me explico? Entonces, eh, claro, otra vez, ¿no? El ser atraído por deportes extremos y competitivos, pues bueno, pero es una manera al final del día adaptativa, ¿sí? De poder desplegar, si tú quieres, actuar el impulso agresivo sin hacerle daño a terceros. ¿Me explico? Mm. Ujú. ¿Te pones en riesgo tú? Sí, pero digamos que ahí hay una parte de responsabilidad, ¿no? Es tu propia decisión, ¿sí? Pero muchas de las actividades o de las, sí, de las conductas que les acabo de leer, ¿no?
salvo, digamos, la parte extrovertida de atacar al otro, ¿sí? En realidad son las estrategias o sí, las estrategias que desarrolla el cuerpo, la psique, ¿sí? Para lidiar con una situación de abuso. Ujú. Lo cual, desafortunadamente, en la sociedad en la que vivimos, deja en la familia, o sea, en el grupo nuclear pequeño que es la familia, ¿no? Eh, que es como el primer campo de entrenamiento, ¿no? O el primer campo de batalla. A nivel social, sí, eh, hay muchas injusticias y muchos malos tratos, ¿sí? Que activan la constelación agresiva, ¿sí? Y que no necesariamente es inadecuada, ¿sí? Lo que pasa es que vivimos en una sociedad otra vez que condena la respuesta agresiva. Ujú. Y entonces cuesta trabajo discernir entre la agresión que está al servicio, digamos, de la supervivencia, aquella que está para defenderte, ¿sí? De una agresión, ¿sí? O la agresión, ¿sí? Que no tiene ningún objetivo, ¿sí? Y que puede poner en riesgo la integridad física de otra persona, la integridad física o emocional de otra persona o la propia, ¿sí? Que sería otra vez la distinción entre lo adaptativo y lo desadaptativo. ¿Sí me explico? No sé si tengan algún comentario en ese sentido. Sí, mm, no sé, creo que vale la pena como aclarar, ¿no? O decir muy bien que nos recordemos que esto son dos shocks biológicos que están de un lado y del otro y que están los dos presentes cuando se activa la constelación cualquiera. En este caso estamos hablando de que hay uno de los shocks es no sé quién soy, ¿no? No encuentro mi lugar en este espacio en el que estoy. Y el otro ya es esta injusticia o este sometimiento o esta cuestión, sí, básicamente de sometimiento, ¿no? Entonces, em, aunque creo, tengo la sensación, ¿no? De que la que más frecuentemente se activa y desactiva es esta del sometimiento, ¿no? Pero la otra, de no sé quién soy, está de fondo y está siempre de fondo, Ujú. porque no encuentro mi lugar, ¿no? Con este ejemplo que dices, Diana, que es muy claro, ¿no? De entre tantos hermanos, ¿dónde me coloco yo? ¿No? O sea, porque sí, hay una colocación supuestamente natural, ¿no? De el más grande, el más pequeño, el de en medio, pero a veces como hay muchos de en medio, pues de los de en medio, ¿quién, quién, quién es más y quién es menos? Pero además siempre hay como esta necesidad de quién es el mejor ante los ojos de mamá y papá. Claro. ¿No? Hay una lucha constante para ganarse la mirada, la apreciación, lo que sea de papá y mamá. Y eso lo vamos repitiendo en todas nuestras áreas, en la escuela, ¿no? Nos vamos a poner en competencia con nuestros compañeros por la atención y el reconocimiento del maestro, de la maestra, del tutor, de la directora, ¿no? Y luego cuando trabajamos, pues es con mis compañeros, con mis iguales, por la mirada y el reconocimiento del jefe, ¿no? Entonces es un patrón que vamos repitiendo y repitiendo y repitiendo a lo largo de la vida y que entonces
estos shocks biológicos que inician desde que soy muy pequeño se van repitiendo y cuando no tienen salida, se empiezan a volver más intensos cada vez, ¿no? Y por eso es que podemos llegar a estos niveles de agresión tan grande, porque yo creo que todo ser humano ha tenido esta constelación, todos, ¿no? Sobre todo en este planeta en el que las situaciones no están de lo más lindas, ¿verdad? Entonces, todos las hemos tenido, pero hay quienes podemos regular un poco más este proceso, ¿no? Y hay quienes no, ¿no? O está demasiado intenso y por eso nos encontramos de pronto historias de terror en donde tú le das con tu coche un golpe a otro coche, así de esos típicos de besito, ¿no? Ujú. Y se baja el cuate hecho una furia, pistola en mano y paz, ¿no? O sea, y es como, espérate, o sea, nada más fue un lleguecito, o sea, a todos nos pasa, ¿no? Pero como ya está montado en muchos círculos viciosos de estos programas biológicos, pues ahí va la agresión con todo, ¿no? O sea, y en psicología, ¿no? Ah, sin conocer leyes biológicas, lo que decimos es que tu afecto no corresponde o el nivel, ¿no? del afecto no corresponde a la activación, ¿no? O a la situación que te lo provoca, al Ujú, estímulo, exactamente, ujú. ¿no? Pero ahora entendemos, con la mirada de las leyes biológicas, entendemos que lo que pasa es que estos shocks biológicos que están en el cerebro son más de los que uno puede contener, ¿no? En una capacidad que no se tiene. Y también pues hay que irlos regulando, ¿no? Poco a poco. Em, yo les puedo compartir, ¿no? Que yo igual en la infancia pues tuve cualquier cantidad de situaciones, ¿no? De agresión. En mi casa había agresión física entre mis padres, ¿no? Y entonces había eh, sí como el no sé dónde ponerme para que no me lleguen, ¿no? O para no escuchar o para, no sé, ¿no? Es esta parte. Pero luego la injusticia, ¿no? De la injusticia de vivir en ese lugar o lo que sea, ¿no? Pero a la hora que yo me caso y que, en fin, tengo a mis hijas, mi nivel de agresividad era inmenso, inmenso. O sea, mis hijas hacían cualquier travesura de niñas chiquitas y yo me ponía cual ogro, ¿no? A gritarles, a zarandearlas, a golpearlas, a este, tirarlas, así, ¿no? A esos niveles y dices, espérate, ¿no? ¿De dónde sale ese nivel de agresión tan grande? ¿No? Y tuve que entrar a un proceso terapéutico a fuerzas, ¿no? Porque tú solo no puedes con eso, no sabes de dónde viene, no tienes idea de dónde sale toda esa fuerza o esa agresión interna, ¿no? Y creo que eso es algo que tenemos en común las tres, ¿no? Este enojo así rebasado de pronto, ¿no? Eh, y que además pues te hace sentir de la chingada, perdón la palabra, pero te hace sentir muy mal, ¿no? Y entonces es entender esto, entender eh, esto que dices, Diana, de la agresión al servicio, ¿no? De las situaciones de injusticia,
Uy, si lo supiéramos, si lo entendiéramos, ¿no? Si entendiéramos que yo nunca me pude proteger de mi familia, ¿no? Porque yo era la chiquita. O sea, no había manera de que yo pudiera hacer algo, ¿no? Con eso. Entonces, claro, cuando yo me convierto en la grande, ahora soy la que inflijo ese, digamos que llegó mi momento de la venganza, ¿no? Pero pues, desgraciadamente con inocentes. Y entender esto es muy importante, yo creo, para todo ser humano, porque es este ciclo de violencia en el que estamos inmersos todos los humanos, ¿no? De las violencias. Y lo vemos ahora que se ha puesto tan de moda el término de bullying, ¿no? Que en realidad es algo que ha existido desde siempre y que entonces queremos acotarlo o la sociedad lo quiere acotar a la escuela como si solo sucediera en la escuela, ¿no? Pero en realidad viene de estas familias violentas que violentan al niño y el niño cuando está en este otro lugar donde hay niños más chiquitos, eh, se da, ¿no? Exacto. Sí. Gracias, Ivonne. O sea, gracias. A mí pues, no sé, me sorprende, ¿no? Y te agradezco mucho el que puedas compartir con nosotros esta parte de tu vida donde fuiste agresiva con tus hijas, ¿no? O sea, yo creo que el reconocer eso y poder compartir el hecho de que tuviste que buscar ayuda, ¿sí? Para poder modificar esa conducta, ¿no? Porque tú misma venías de un ciclo, de una familia violenta, como la describes, ¿no? Mm. Entonces, gracias, porque yo creo que hay muchos hombres y mujeres como tú que han tenido la misma experiencia y que no se atreven, quizá porque les da vergüenza, ¿sí? A reconocer que violentan a sus hijos, ¿sí? Porque ellos fueron violentados. Entonces, te agradezco mucho el que puedas abrirte y abrir tu corazón y abrir tu experiencia en este espacio, ¿no? Esto, en mi caso, eh, bueno, yo he manejado la agresión de manera distinta porque a mí, vamos, yo sí he usado la respuesta agresiva siendo la hija menor, la menor de 5 hermanos, para defenderme de las agresiones de los hermanos de las hermanas mayores. Y a mí me funcionó muy bien la respuesta agresiva para que no se metieran conmigo, ¿no? Hasta la fecha. Entonces, bueno, nada más quiero hacer es un relato muy breve, ¿no? Pero ni siquiera éramos adolescentes, ya en la edad adulta, ¿no? Cuando yo estaba estudiando, cuando estaba haciendo precisamente mi formación en psicoanálisis, pues yo llegaba a las 10 de la noche, ¿no? Bueno, en fin, el caso es que teníamos una gatita y la instrucción de mi mamá era que el gato tenía que dormir en la cocina y a mi gato, entonces pues era mi responsabilidad antes de yo irme a dormir, dejar al gato en la cocina, ¿no? Entonces pues yo cuando me iba a dormir, 9, 10 de la noche, a la hora que fuera, pues, agarraba al gato y lo dejaba en la cocina, tan tan. Pero después llegaba mi hermana, que llegaba más tarde de trabajar y por la razón que sea, el acceso que todos utilizábamos para la casa era a través de la cocina. Entonces ella llegaba y pues abría la puerta y pasaba por la cocina y el gato se salía, ¿no? Y entonces pues mi mamá decía, el gato tiene que estar en la cocina, ¿no? Y entonces llegaba, yo ya estaba dormidita en mi cama, bueno, echada en mi cama tratando de dormir con la luz apagada, ¿no? Yo compartía además habitación con esta hermana y ella llegaba y me abría la puerta y decía, Diana, tienes que guardar al gato, ¿no? Y entonces así de, güey, yo lo dejé guardado, o sea, ¿no? Y me la hizo varias veces.
Hasta que, porque bueno, me la hizo varias veces, o sea, quiero decir, y entonces me paraba, iba, agarraba otra vez al gato, lo llevaba a la cocina, ¿no? Hasta que en una de esas me agarró, ¿no? Y le dije, güey, yo me vine a dormir, dejé al gato guardado en la cocina. Si el gato está afuera es porque tú llegaste y tú lo dejaste salir, es que tú lo guardas, ¿sí? A grito pelado, ¿no? O sea, ¿sí? Tanto remedio, ¿no? Jamás se volvió a repetir el asunto. Entonces, esa, por ejemplo, yo por eso digo, yo soy desafiante, ¿sí? Entonces, porque a mí esa fue la estrategia que me sirvió para sobrevivir en esta dinámica familiar, ¿sí? Donde, desde mi punto de vista, era tratada injustamente, ¿sí? Y que hasta la fecha me sirve, ¿no? O sea, yo me doy cuenta, porque incluso la gente me lo dice, que es que la gente te tiene miedo, y le digo, sí, que bueno, porque así no se meten conmigo, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo no me quedo callada, ¿no? Yo les digo las cosas, ¿no? O porque incluso, aunque no diga mucho, mi actitud corporal, o sea, mi lenguaje corporal, mi actitud es de desafío, ¿sí? Entonces, así me evito agresiones. Y quiero contar algo porque ahorita me acabo de acordar que tiene que ver con esto, ¿no? Con el ser, ¿para qué sirve la agresión, ¿no? O esta actitud, ¿no? En términos de lenguaje no verbal, ¿no? Hace muchos años tuve una compañera psicóloga que trabajaba en reclusorios, ¿no? Y pues, como parte de su trabajo de brindarle apoyo psicológico a los presos, entrevistó a un hombre que estaba recluido por violador, ¿no? Esto, por violación de mujeres. Y entonces ella me contó eh, la entrevista que tuvo con este hombre y cómo se quedó impactada porque él le relató, fíjense nada más, él le relató cómo era que seleccionaba a sus víctimas, ¿sí? Y entonces lo que él dijo es, bueno, yo me paro en la calle, ¿no? Observo a las mujeres pasar, selecciono una, o sea, una que sea de su gusto, ¿no? Físico, ¿sí? Y la sigo, ¿sí? O me le quedo viendo, ¿no? Entonces me dice, si esa mujer, ¿sí? Baja la mirada, o sea, se da cuenta de que la estoy viendo y me ve y baja la mirada y desvía la mirada, ¿sí? Voy tras ella. Esa es la víctima. Esa es la víctima. Porque esa mujer no me va a poner resistencia, es decir, al final del día, él busca una mujer que le va a permitir que la viole, Que se someta. que se someta, exactamente, ¿no? Pero dice, pero cuando, o sea, hago lo mismo, ¿no? Y me encuentro con que la mujer me sostiene la mirada y además me desafía con la mirada, a esa no me le acerco, ¿sí? Porque esa no se va a someter, ¿sí? Esa me va a costar más trabajo, ¿sí? O sea, esa no la ataco. Entonces, para mí fue así de como un mensaje del universo. No conozco a este hombre, no sé quién era, ¿no? Pero para mí fue así muy claro. Entonces, yo como mujer, cuando voy en la calle, sí, sola No a la puede hora ser. que sea, mi actitud es desafiante. ¿Por qué? Porque eso me protege de ser violentada, de ser sometida, ¿sí? Claro, en esta sociedad esa actitud en la mujer es criticada, ¿sí? Porque no es femenina o alguna tontería por el estilo, ¿no? Entonces, bueno, pero esos son como, eh, eh, ¿para qué sirve la agresión? ¿Sí me explico? O sea, eh, y que obviamente si hay una falla o no como decimos en psicología, en el control del impulso, cuando entras en esta constelación agresiva, ¿sí? Porque uno es darte cuenta de que entraste, que más no creo que sea muy difícil, ¿sí? Es bastante evidente cuando te pones furioso, ¿sí? Claro, la dificultad luego es que no se te vayan las renas del caballo, ¿sí me explico?
Mm. Entonces, para que puedas utilizar la agresión, ¿sí? De forma adecuada para defender lo que tengas que defender. ¿Sí me explico? Ujú. Entonces, eh, esa es la parte de otra vez, lo adaptativo y lo desadaptativo, ¿no? ¿Para qué sí sirve, ¿sí? Ujú. La agresión, ¿sí? O sea, porque bueno, si entras en esta constelación, es porque hay abuso. ¿Sí me explico? Si no lo hubiera, no entrarías en esa constelación. Punto. Entonces, hay que lidiar con el abuso. ¿Sí me explico? Ujú. Entonces, eh, porque es esta parte de eh, el peligro, o sea, la percepción de peligro, ¿sí? La respuesta adaptativa es agresión. ¿Cómo va a defender del peligro? ¿Sí? Ujú. La agresión Entonces, es la parte de me enfrento a la lucha. Enfrentar. Ujú. exacto. Puedes huir, enfrentar. Te enfrentas. ¿Sí? Oigan, a mí me gustaría que pudiéramos explicar un poco cuáles son estos conflictos, ¿no? Biológicos y cuáles son los síntomas que uno puede tener si es que tengo ese conflicto. Ujú. Dame Eh, un segundo, Eugenia, nada más porque quiero leer este comentario para darle cierre a lo que dice Diana. Dice Rita Colombres que en el mundo laboral esa actitud suele ser interpretada como persona difícil en las relaciones, ¿no? Sí, Como señalada de, hay que tener cuidado con esa mujer porque puede ser conflictiva. Sí, Porque no te sometes. exacto. ¿Sí? Porque en el mundo laboral, ¿sí? Tú tienes que ser sumisa, ¿no? O sea, tienes que hacer lo que dice el jefe, no puedes Portarse opinar, bien, seguir las todo, reglas. seguir las reglas, ¿no? Ujú. Entonces, sí, por supuesto. Tiene toda la razón. Ujú. ujú. Ya, Eugenia. Ok. Entonces, Entonces, bueno, uno de los conflictos decíamos que era el que está relacionado con la mucosa rectal Sí. y es lo que era sentirse, la pregunta es ¿a dónde pertenezco? ¿No? ujú, Y bueno, por supuesto que inicia en la familia, en la sociedad, pero también en la pareja, ¿no? Cuando ujú, estoy en pareja también puede presentarse esta pregunta y por supuesto en la vida profesional. Eh, ¿Cuáles son los síntomas que puedo tener? Cuando usted va al baño y se da cuenta que sangró ujú, y Ujú. regularmente uno piensa hemorroides, ¿no? ujú, Pero no son hemorroides porque es la mucosa rectal. Y cuando usted sangra es porque ya está en solución, o sea, el conflicto que de no sé a dónde pertenezco, no estoy indecisa, estoy indefinida en cuál es mi lugar en estos espacios. Entonces, em, entro en la solución y es cuando hay sangrado, cuando hay inflamación y cuando hay dolor, ¿no? Entonces, yo creo que muchísimas personas piensan a veces que son las hemorroides y sí pueden ser, ¿eh? Porque pueden cursar con esos síntomas, pero a veces no son las venas de del recto, es la mucosa del recto, es el tejido que recubre el recto lo que se está inflamando y lo que está teniendo hipersensibilidad y sangra, ¿no? Ese sería eh, los síntomas que usted puede presentar cuando tenga ese conflicto, si es que lo tiene. Y con respecto al otro conflicto, que es el de contrariedad en el territorio, no solo abarca a la mucosa de la curvatura menor del estómago, también, ahorita lo estabas recordando tú, Ivonne, también impacta en el píloro, en la
en el duodeno, ¿no? Que es la primera parte del intestino delgado, en los conductos pancreáticos y en los conductos biliares hepáticos, así como en la vesícula biliar. Entonces, puede ser que usted tenga síntomas de úlcera gástrica, ¿no? Donde le empieza a arder y a doler el estómago y puede también sangrar, pero puede ser que no sea ahí su contrariedad. Puede ser que sea en el páncreas. Y entonces en el páncreas puede aparecer el cáncer de páncreas o generar una pancreatitis, ¿no? Igual en los conductos biliares eh, se pueden inflamar tanto que usted se ponga amarilla Mm. y le dé la llamada ictericia, ¿no? Sí, sí. Ujú. Sin que sea ningún problema de hígado, sino que es problema de los conductos biliares. Ujú. Y bueno, cuando a usted le está doliendo la úlcera, es porque se está reparando. Mm. O sea, estamos en fase de Ah, solución. sí. Ajá. Eso es interesante porque recordemos que en la medicina convencional las personas están convencidas de que cuando hay dolor es porque está empeorando el asunto, Sí. ¿no? Y aquí no, aquí la mirada en la nueva medicina es que en algunas situaciones cuando hay dolor es porque el tejido se está regenerando y estoy en solución. Hizo algo práctico la persona, o sea, entró en una constelación agresiva, se defendió, puso límite y entonces empieza a recuperar su mucosa gástrica. Ujú. Ujú. Sí. Entonces, el ya conocer esto o ir entendiendo lo que pasa en nuestro cuerpo, que es pura biología, esto da paz y tranquilidad, Ujú. ¿no? Da paz, así como, sí, me está doliendo, estoy en Exacto. solución de algo. Y me tomo la pastilla para el dolor, ¿eh? Porque no, soportar el dolor no es muy bueno ni práctico, pero ya lo vemos desde otra mirada. Sí, y es lo que cuesta más trabajo, ¿eh? O sea, cambiar ese switch mental de cuando me está doliendo es porque ya está en el proceso de la solución. Es como, ¿pero cómo? Pero si me está doliendo, me siento muy mal, estoy enfermo, ¿por qué me dices que estoy en solución? En solución, es que no se entiende que la solución no es la solución corporal, es la solución de la problemática que inició el programa biológico que está en curso, ¿no? Sí. Y que de primera instancia el cuerpo lo que te da es todas las herramientas necesarias para que lidies con la situación, ¿no? Para que Ujú. la enfrentes, para que huyas, para que hagas lo que tengas que hacer, ¿no? Y una vez que lo hiciste es que entras en esta vagotonía de lo que solemos llamar la enfermedad, ¿no? Claro. Así Sí, es. pero esa parte difícil de resignificar el dolor, ¿no? Porque, claro, o sea, yo me acuerdo cuando estudiaba psicología, uno de los, no me acuerdo, creo que era bases biológicas de la conducta, el profesor preguntó, bueno, ¿y qué significa el dolor? Y yo muy orgullosa alcé la mano y dice, pues es que el dolor quiere decir que algo está mal en el cuerpo, ¿no? Que es esta interpretación eh, tradicional, vamos a llamarle así, ¿no? Y claro, Ujú, llegar a las leyes biológicas y me acuerdo, pues en algún curso, ¿no? Que el profesor dijo que lo que Hammer decía, bueno, es que el cuerpo duele, o sea, ¿cuál es la función del dolor, ¿no? Sí, ujú, que no te muevas, ¿no? Ujú. ¿Para qué? Para que permitas la reparación del cuerpo, ¿no? Entonces, sí, entonces, te duele para que no te muevas, para que te quedes en tu camita, ¿no? ujú, Pero ¿qué hacemos nosotros? Te tomas un analgésico, ¿se llama? ¿Sí? ujú. Sí. Para remover el dolor y te vas a seguir tu día, ¿no?
y entonces no permites la reparación del cuerpo, ¿no? Pero me acuerdo que a mí me choqueó porque cuando yo estaba convencidísima de que el dolor era síntoma de que algo mal estaba en el cuerpo, ¿no? Ujú. Entonces de repente no, te duele para que no te muevas, fue así, ¿Mm? ¿no? ¿Mm? ¿No? O sea, ¿cómo? ¿No? Entonces, y bueno, hoy para mí es muy claro, ¿no? O sea, si algo me duele es de, ok, algo reparé, ¿qué tengo que hacer? Bajar mi ritmo, ¿no? Ujú. Y si puedo, echarme a dormir, ¿no? Entonces, esas son pues la ventaja, ¿no? La maravilla de conocer las leyes biológicas, porque entonces te relacionas con los síntomas de tu cuerpo de otra manera, ¿no? Y también desde el punto de vista psicológico, aprendes a ser más amable contigo misma y no culpabilizarte porque te enojaste, ¿no? O sea, te enojaste por algo, ¿sí? Mm. Entonces, y bueno, claro, si a lo mejor le hiciste daño a alguien, como nos comentabas, ¿no? Como con tus hijas, bueno, pues entonces, ok, pero entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Sí? Para modificar esa conducta, ¿sí? Pero si la respuesta agresiva te sirvió para poner un límite, que es el caso de, digo, de muchos hombres también, ¿no? Que como la agresión ha sido muy señalada, entonces también se señala mucho al varón, y entonces hay varones que ahora se han desconectado de su fuerza, ¿sí? Ujú. Y tampoco ponen límites, ¿no? Entonces también de repente tenemos hombres que son abusados, ¿no? Ujú. No solamente las mujeres, pero eh, eh, Sí, me, porque me, hay una, me deja horrible, pero perdón. es que hay una, también acordémonos, ¿no? Que está la reacción de huida, Sí, sí, exacto. ¿no? Sí. Porque si tú no tienes ante este shock biológico, si tú no tienes las herramientas o la capacidad de salir, de agredir, ¿no? O de Claro, defenderte, ajá, lo que vas a hacer es huir porque esa es la respuesta adecuada ante esto para la sobrevivencia, Sobre- Ujú. ¿no? Que era lo que a mí me pasaba, porque la agresión era demasiada, ¿no? El peligro de enfrentar era muy grande, ¿no? ¿Por qué? Porque hubo huesos rotos, porque hubo caídas, porque hubo golpes, ¿no? Entonces, meterte ahí era demasiado peligroso. Entonces vino esta huida que también lo que genera es que la agresión se queda interna porque no tiene una salida, ¿no? Porque también hablabas, Diana, en un principio, de cómo la parte depresiva de esto, ¿no? Es el cutting o el simplemente dañarte de muchas formas, ¿no? Como no comer bien, no hacerte caso, no cuidarte, ¿no? ¿Y en qué momento yo pude pasar de una a otra cuando me sentí liberada de esa agresión de los de arriba, ¿no? Y entonces la saqué, pero bueno, desgraciadamente ahí las embarradas fueron mis niñas preciosas, ¿no? Pero bueno, finalmente eso fue lo que me llevó a iniciar este proceso o este camino, ¿no? En el que me encuentro hoy y que agradezco profundamente, ¿no? Pero sí, recordemos que está esta respuesta de huida que también es importante para la sobrevivencia, ¿no? claro, claro. Ujú. Y bueno, nada más, ya para terminar, me gustaría mencionar que, bueno, también dentro de las respuestas hasta cierto punto adaptativas, ¿sí? Como puede ser la práctica de deportes extremos, ¿no? Ujú. Pero hay personas que se dedican, hacen exceso de ejercicio,
¿no? Ujú, Que en realidad, y bueno, porque yo he tenido varios pacientes que, o sea, escuchas las situaciones con las que tienen que lidiar todos los días de abuso, de rivalidad, de competencia, ¿no? Y, y es gracioso porque su respuesta adaptativa era salir del trabajo e ir a hacer deporte, ¿no? Mm, Desgastarse haciendo deporte, ¿sí? Pero es muy evidente cómo ahí en el deporte lo que hacía era sacar la agresión, ¿no? mm, Hacer la descarga física, ¿sí? Del impulso agresivo a través del deporte, ¿no? Entonces, otra vez, ¿no? En un determinado periodo, pues puede ser adaptativo, ¿no? Claro, después habrá que hacer el trabajo de reconocer la experiencia por la que estás atravesando, ¿no? Pero, vamos, permite, ¿no? La práctica del deporte permite hacer una descarga parcial del impulso, ¿sí? mm, Porque además el impulso biológico, ¿sí? O sea, es una energía que vibra, que puja, ¿no? Y esa energía hay que descargarla, ujú, ujú, ¿sí? Entonces, es más sano descargarla a través de una actividad deportiva, ujú, ¿sí? ujú, Sí. Digo, incluso hay actividades deportivas, como el box, por ejemplo, que es socialmente aceptado por la sociedad, ¿no? ujú, Valga la redundancia de lo que acabo de decir, que es ujú, socialmente aceptado, ¿no? ujú. Y que sirve como un medio de descarga, ¿sí? Entonces, pero es como encontrar el medio de descarga adecuado, ¿sí? Que no te haga daño a ti, que no le haga daño a tu cuerpo, ¿sí? Eh, Mientras llega el momento de tu vida o encuentras el momento en que puedas hacer la elaboración psíquica y la solución de la situación que estás viviendo. Ujú. Sí. Sí, de hecho creo que es recomendable y eso lo sé por experiencia también, que el box es maravilloso, yo lo usé por muchos años, pero con una conciencia, Sí. ¿no? ujú, De, a ver, aquí en este punching bag pongo la cara de tal y órale, ¿no? Vas con todo y lo pones en tu mente, ¿no? De, ¿no? Vomitas todo lo que tienes que vomitar y es muy bueno, ¿no? Porque a veces sucede, y eso lo hemos visto mucho, en las peleas de box lo vemos mucho, como hasta pareciera que hay como un switch en donde el boxeador se pierde, deja las reglas a un lado y va con todo, no le importa matar al contrincante, ¿no? ujú, O sea, los dejan mal, mal, y es como foul, cometiste foul porque hiciste un golpe que no era, me vale, ¿no? Porque entraste en esta constelación agresiva y vas con todo, ¿no? Entonces, por eso es que también hay que tener como esta claridad de que si vas a hacer eso, hazlo en conciencia, porque no sabes en qué momento se te va a activar este asunto, ¿no? Claro. Y Entonces, ujú, Yo no, creo que eso que acabas de describir, Ivonne, es el secuestro de la amígdala, ¿no? mm, Cuando se desconecta la amígdala de la corteza cerebral y ya no puedes razonar, ni tener un pensamiento lógico, ni pensar en el nada, ¿no? ujú, Y por eso las personas actúan como actúan y sí, matan al otro y ya que lo mataron, se quedan así como, ¿qué pasó aquí? ujú, ¿No? Ya lo maté, no ujú, ujú, tenía esa intención, ujú, pero esos son extremos ujú. sí. a los que no debemos llegar. Exacto, y por eso es importante tener estas conversaciones, ¿no?
y tener las Claro, estrategias, como tú decías, ¿no? O sea, el box en un ambiente controlado donde le vas a dar el punching bag, pero además dirigido a una persona, ¿sí? Ujú, Hay también estrategias de terapia corporal que son muy similares, ¿no? Donde te juntan un montón de cojines y te dan tu palo y a ver, ¿no? Dirígete a quien dale. llegue y dale, ¿no? Y es ujú, tan liberador. Yo una vez lo hice, es tan liberador, maravilloso. Esto, y otras son las cartas de enojo, por ejemplo, ¿no? Que ujú. también son sumamente liberadoras, ¿no? Donde puedas sentarte a escribir en tu puño y letra y decirle, tú, ¿no? Así es. Sí. Entonces, pues, otra vez, ¿sí? ¿Para qué? Porque además hay que disminuir la intensidad del impulso agresivo a un nivel donde te sirva como respuesta adaptativa, como te sirva para poner límites, ¿sí? Pero que Ujú. no, que el límite no sea matar al otro, ¿sí? Exacto. Nada más Exacto. no, no te permito, ¿sí? O sea, y no te permito con un no te permito en el tono de voz y con la actitud corporal correspondiente para que el límite funcione, ¿no? Ujú. Exacto. Entonces, Exactamente. esa es la invitación, ¿no? O sea, Em, quiero nada más darle lectura a esta pregunta que se me hace interesante porque dice Ana que em, pienso que los niños siempre reaccionamos en modo huida porque nos sentimos a merced del adulto. Y creo que no es necesariamente el caso porque yo conozco niños que son muy agresivos y que no les importa el sometimiento y no les importa que el otro sea un adulto, ¿no? Se van con todo. Entonces, em, no sé, supongo que tiene que ver con justamente estar en constelado, ¿no? Sí, yo creo, porque además la agresividad en los niños ahora sí es mayor que en épocas Que antes. pasadas. Ujú, Ujú. Ahora sí, porque sí. antes los papás bastaba con que te vieran fijamente para que tú te sometieras, ¿no? Ujú, es, Y ahora a los papás se les puede torcer los ojos y los niños, ¿no? ujú, Por los cambios en la educación que hemos tenido, por la influencia que tienen todos estos programas que están al o los alcance videojuegos, ¿no? de los chavos, los videojuegos, o sea, todo Ujú, eso ha influido en nuestros chavitos. sí, ujú, sí, sí, pero dijo, ahí habría que ver, pero sí, yo creo que probablemente lo que pasa es que hay más niños constelados, ¿no? O que entran en constelación más fácil y entonces en lugar de someterse te desafían. ujú, Sí. Esto, y pues bueno, por supuesto para el padre es más complicado, ¿no? ujú. Eh, lidiar con eso, ¿no? Esto, me estaba acordando de, mi pareja siempre me ha comentado de un sobrino que él tenía, ¿no? Que digo, o sea, hace muchos años, ahorita por supuesto el niño ya es adulto, ¿no? Pero que chiquito, ¿no? 3, 4, 6 años, 7, siempre que llegaban con la familia, ¿no? Decían, buenos días, y el niño se volteaba, no son buenos días, ¿no? Entonces, sí, ¿Por qué dices eso? todo, sí, no son buenos días, ¿no? Buenos días. Digo, lo cuenta muy gracioso, dice, todos, porque todos se caen así de, ¿qué onda con este niño? No, bueno, se morían de la risa y bueno. Por supuesto, el niño creció, sí, y en la primera oportunidad se fue del país y no regresó. O sea, se fue, dejó a la familia, bye bye, Se y hasta la liberó. no, o sea, regresa, ya sabes, las vacaciones, no sé qué, ve a su familia, bye. O sea, se fue del país, ¿sí? E hizo su vida ya en otro país. Es así de, eso es una solución drástica y concreta. Sí. Un Practiquísimo, sí. conflicto territorial de ya me voy, no los quiero ver. ¿No? Ajá.
¿no? Pues Y es muy... está muy interesante, ¿eh? Porque pensando y metiéndole ya la mirada un poco más allá de, de almas que no son de la familia, que llegan a una familia, pero no son de la familia, pensando que esta constelación tiene que ver con no encuentro mi lugar, ¿no? Sí, ¿Cuántos de nosotros no hasta bromeamos diciendo que somos la oveja negra de la familia, ¿no? El Porque nadie nos adoptado. entiende, el adoptado, el rarito, A mí me ¿no? adoptaron. Que es no pertenezco, ¿no? No pertenezco a este sistema, no es el mío, ¿no? Así es. Sí. Eh, Pues qué bueno que se pudo ir. A ver, creo que vemos muchos que nos hubiera encantado podernos ir. Pero bueno, sí, sí. Bueno, ok. Pues bueno, bien, creo que ya terminamos por hoy, ¿no? sí, Entonces, así pues es. les agradecemos mucho su presencia, ¿sí? Esto, pues nos vemos la próxima semana. Bye. Recuerden darnos like, por favor, suscríbanse al canal, compartan, déjenos sus comentarios. Esto, tenemos el código Tortuga, sí, que es un conjunto de herramientas, de estrategias que hemos creado para ustedes, para que aprendan a lidiar con la depresión y la ansiedad, sí. Empezamos por ahí, porque pues bueno, eh, los últimos tiempos, no es que no hubiera depresión y ansiedad, pero como que los últimos tiempos, desde el 2020 para acá, ¿Quién sabe sucedieron por qué? cosas que hicieron que esto se incrementara. Entonces, creamos el Código Tortuga, donde presentamos un resumen, por supuesto, también de las leyes biológicas, ¿no? De nuestra mirada psíquica, de nuestra mirada espiritual, con herramientas y códigos, 13 códigos para que ustedes puedan transformar su vida. Entonces, adquieran el código Tortuga, cuesta solo $7. Abajo encuentran el link para que lo puedan adquirir. Y pues bueno, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Danos like. Por favor, por favor.